Muchas gracias. Casualmente lo que he pensado hoy con la última canción, que siempre Manolo, León y yo siempre tenemos alguna conversación al respecto, es que era una canción ideal para la predicación que hice esta mañana en Ginama. Esta mañana comencé diciendo, de hecho, gracias a Dios por los micrófonos, porque la verdad que está uno bastante tocadillo en la garganta. No es porque ayer me enfadara con el equipo de fútbol del que fui entrenador, ahí donde estaba Rubén, sino la calima, la verdad que me ha dado bastante fuerte. Y bueno, de hecho a las 4 de la mañana estaba despierto y luego fui al médico y todo, para los ojos, para la garganta, para todo, así que más o menos una pequeña reparación me han hecho y podemos comenzar, como siempre, dando las gracias por confiar, ¿verdad?, en mí, y por el cariño que me mostráis, pues invitándome a ver si de una vez aprendo a predicar, ¿no? No, esa no es la idea, ¿no? Espero. En realidad el hermano leyó un poquito más de lo que habíamos indicado, era hasta el versículo 8, pero bueno, también hablaremos un poquito del 9 y del 10. Y el título que le puse, voy a beber un poquito de agua porque he intentado cantar y me estaba pasando. El título que le puse es Parte del cuerpo, nada más y nada menos. Y antes de pasar a examinar el texto que hemos leído, pues es obligatorio mirar los dos primeros versículos, porque los dos primeros versículos son algo así como el espíritu que está detrás de toda la exposición de Pablo, desde este momento hasta el capítulo 15. Y esos dos versículos dicen así: por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Se puede traducir de muchas maneras. Aquí la Reina Valera del 95 dice verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En esta epístola de Romanos, desde los capítulos 1 al 11, Pablo ha expuesto de una manera amplia la doctrina que está detrás del mensaje que predica, la doctrina que está detrás del Evangelio. Y a partir de este capítulo, él se dedica a explicar a sus oyentes cuáles son las consecuencias lógicas de la doctrina que ha expuesto en los capítulos anteriores. Algo así como, mira, si lo que yo acabo de enseñaros hasta aquí es cierto, entonces estas son las consecuencias, tenemos que vivir de esta manera. Desde luego no hay manera más clara de explicar esto que transliterando, es decir, leyendo en griego la palabra de la que he llamado la atención, que es verdadero. Algunos pondrán vuestro culto racional. Pues la palabra es lógicos, de donde viene nuestra palabra lógico. Y cuando leemos eso, pues yo creo que es la manera más clara de explicarlo. Porque lo que nos ha enseñado Pablo hasta ahora es que la misericordia de Dios se ha manifestado hacia los seres humanos, se ha manifestado en nuestras vidas. Ha llegado al punto de que Dios mismo, en la persona del Hijo, se hizo como uno de nosotros, tomó carne, pero sin pecado, para poder morir en nuestro lugar, para poder pagar aquello que nosotros no podíamos pagar en la cruz del Calvario. Si Dios mismo ha hecho eso en la persona del Hijo, si no solamente eso, sino que las implicaciones que es, como dice Pablo, aquel que se dio a sí mismo, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Si junto con Cristo nos da todas las cosas. Si tenemos, como Él se ha explayado en explicarnos, la absoluta certeza de que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, entonces lo más lógico es que nosotros, en respuesta, entreguemos nuestra vida en sacrificio a Él. Y si aún no conoces a Cristo, si aún no tienes una relación con Él, piénsalo. Él murió por ti y quiere una respuesta. La respuesta es: ¿vas a negarte? ¿Vas a seguir resistiendo? ¿Vas a no querer
aceptar el amor y la misericordia que Dios extiende en tu vida, que le costó la vida de su propio Hijo, si realmente piensas o si realmente llegas a comprender, llegas a entender lo que Dios ha hecho por ti, la respuesta lógica es que entregues tu vida en sacrificio a Él, en un sacrificio gozoso, por cierto. Solo así podemos pasar al segundo paso, lo que dice el versículo 2. Pablo define como ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Esto concuerda con el propio Jesús, que lo dijo con otras palabras. A veces la Biblia enseña las mismas cosas, con palabras muy diferentes. Y eso nos enseña que a lo mejor nosotros también podemos enseñar las cosas que dice la Biblia apoyándonos en un lenguaje un poquito diferente, ¿vale? Jesús dijo lo siguiente en Lucas 9:23, que Jesús decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que tomar un paso previo. No es agarrar y seguirme. Primero tiene que tomar una decisión, tiene que hacer algo. Negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. Solo si renunciamos a nosotros y seguimos en pos de Jesús podemos ser sus discípulos, sus estudiantes o sus aprendices, que es lo que somos llamados a ser. No tanto creyentes en una religión, como aprendices de Jesús mismo, aprendices de Cristo. Leí hace poco que, me voy a inventar el número porque no lo recuerdo exactamente, que la palabra cristiano aparece en el Nuevo Testamento 3 veces y la palabra discípulo unas 296. ¿Vale? A los discípulos se les llamó cristianos, ¿vale? Los dice. Pero lo importante es ser aprendices, ser discípulos, ser seguidores de Cristo. Y así seguirle. Pero renunciar a nosotros mismos, sacrificarnos, tomar la cruz, es solo el primer paso. Solamente el primer paso. Porque hay un problema. El problema es que nosotros venimos al Evangelio, todos, con la mente que traemos del mundo. Eso es inevitable. Eso no voy a decir no es ni bueno ni malo, porque en parte es malo, pero sobre todo es inevitable. El sacrificio es imprescindible. Es imprescindible tener esa mentalidad, ¿verdad?, de en agradecimiento a todo lo que Dios ha hecho por mí, sacrificarme por Él, tomar la cruz, digamos, negarme a mí mismo, presentar mi cuerpo como un sacrificio vivo para que Dios haga de mí lo que quiera. Pero eso es imprescindible, pero a partir de ahí necesitamos entrar en un proceso de comprensión y de transformación, que solo es posible si previamente hemos hecho lo que he dicho, si hemos presentado nuestro ser en rendición total o sacrificio. Es imposible seguir a Cristo si no nos negamos a nosotros mismos, si no presentamos nuestros cuerpos en sacrificio, si no renunciamos a nuestros planes, a nuestras ideas, a nuestros propósitos, para decir no. Sé tú quien tenga la palabra, sé tú quien tenga la opinión, sé tú quien dirija mi vida, tus ideas, tus planes, tu manera de pensar, tu manera de ver las cosas y no la mía. Sin eso, sin ese paso previo es imposible seguirle. Fracasaremos una y otra vez y no comprenderemos qué es lo que está pasando. Y esto es imprescindible, pero tenemos que entrar en este proceso de comprensión y transformación. ¿Por qué necesitamos entrar en un proceso de comprensión y de transformación? Porque por inercia nosotros aplicamos el bagaje conceptual que traemos del mundo. Por tanto, cada momento somos colocados ante la decisión de vivir conforme a Cristo o conforme al mundo. Eso es algo que se nos coloca cada momento, esta decisión. ¿Vivo conforme a Cristo o vivo conforme al mundo? No sé cuántos habéis leído un librito de C.S. Lewis que se llama Las cartas del diablo a su sobrino, o Las cartas de Scrutopo. Es una ficción, ¿verdad?, en la que, inventada por el gran escritor C.S. Lewis, que escribió, por ejemplo, las Crónicas de Narnia, ¿no? Entonces, en esta ficción es una correspondencia entre un diablo que trabaja en las oficinas del infierno, porque para C.S. Lewis el infierno tenía que ser una oficina, no podía ser otra cosa. Y entonces empieza a escribirle, le va dando consejos malvados, ¿verdad?,
para tentar a esa persona, primero para que no se haga cristiano y luego una vez que se ha hecho cristiano para que fracase en lo que está haciendo. Y este diablo pues le dice algo a su subordinado, le dice: mira, tenemos todavía una ventaja. Dice: todos sus hábitos, tanto mentales como físicos, todavía están de nuestra parte. Lo que él ha aprendido a hacer, como se ha aprendido a conducir en la vida, está de nuestra parte. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y nosotros quizás nos sorprendemos. La verdad que a mí me pasó, que me sorprendió descubrir eso también en mi propia vida. ¿Cómo puede ser esto así? ¿No es cierto que si alguno está en Cristo es una nueva criatura? Si es así, ¿por qué tiene que seguir luchando con sus antiguos hábitos? ¿Dónde está el poder del nuevo nacimiento en él? Si resulta que tiene ahí una serie de hábitos que van a estar ahí siempre entorpeciendo y metiendo la pata. Paul Tournier era un médico suizo que era creyente, que decía muchas cosas buenas, otras no tanto, ¿vale? Incluso hay algunas que a mí me escandalizan, me parecen auténticas barbaridades, pero te decía unas cosas muy buenas y entendía muchas cosas. Y él expone una analogía en uno de sus libros, que a mí me parece una analogía que describe bastante lo que es la vida del creyente. Dice que un recién convertido se parece mucho a un país donde ha ocurrido una revolución, ¿verdad? Imagínense, no sé, me viene a la cabeza, no sé por qué, el Irán de Khomeini en los años finales de los 70. Ha ocurrido una revolución y el pueblo ha apoyado esa revolución. Cuando esos nuevos líderes llegan al poder, la multitud los aclama. Están todos, digamos, en un fervor, ¿verdad?, aclamando a esos que han llegado al poder porque son los que ellos querían que estuvieran en el poder. Pasa lo mismo en Rusia, en otros sitios, ¿no?, en Cuba. Pueden existir elementos rebeldes. ¿Pensáis que no hay elementos rebeldes ahí? ¿Personas que quieren derrocar ese régimen? Pues sí. Pero si decidieran actuar en ese momento, en el momento del furor, en el momento, sería absolutamente suicida. La corriente que ahora está celebrando los destrozaría. Por tanto, lo que les toca ahora es esperar, agazapados, a que la emoción por la victoria se pase, a que empiece una rutina que les haga bajar la guardia para poco a poco ir montando la contrarrevolución. Y cuando llegue el momento dice: ¿de dónde estaban estos cuando estábamos celebrando? Y así pasa con la conversión. En muchas ocasiones nuestra conversión es un acto tan dramático, digamos, cuando comprendemos de golpe la santidad, el amor de Dios, su entrega por nosotros, lo que Él quiere de nosotros, la nueva vida en Cristo. Es un acto tan dramático que cuando nos hemos convertido pensamos que siempre vamos a estar ahí arriba en la cúspide, que siempre vamos a estar en ese momento de revolución, que todo a partir de ahora no va a ser más que un camino ininterrumpido de victoria en victoria. Eso pensamos cuando llegamos a Cristo y tenemos razón en parte, ¿vale? Lo que pasa es que como hemos dicho varias veces ya, pero todavía no. Y el nuevo creyente, y estoy mirando en el libro de mi propia vida, ¿no?, desconoce que dentro de su corazón hay muchos elementos rebeldes todavía, que están agazapados, que están esperando su momento. Estos elementos son los hábitos físicos, mentales e incluso espirituales que trae de trasfondo. Hago un paréntesis para decir que el trasfondo puede ser más o menos complicado. A veces miramos a personas que son creyentes, para los cuales las cosas parecen más difíciles, y tendemos a considerarlos carnales. Pero quizás es posible que su trasfondo sea mucho más difícil que el tuyo, ¿vale? Quizás esa persona venga de una familia desestructurada o de una cultura desestructurada, donde la palabra amor se relaciona con el abuso y la manipulación. Quizá tu familia haya sido una familia con un buen nivel de amor y aceptación y con una disciplina razonable, incluso aunque no sean creyentes, que te ayuda a funcionar bien en este mundo. Así que es posible que ahí donde ves a esa persona tan problemática, a lo mejor ha avanzado en el Evangelio mucho más que tú, porque viene de mucho más lejos, ¿no? Y aquí cierro el paréntesis un poco
para dar a entender también, y aquí esto no lo tengo escrito, que la Iglesia tiene que ser una contracultura, que la Iglesia tiene que agarrar a estas personas que vienen de contextos donde el amor es manipulación y abuso, para enseñarles el verdadero significado del amor. Que ser el cuerpo de Cristo significa que nuestros brazos cuando abrazan son los brazos de Cristo que están abrazando. Que nuestros corazones cuando aceptan es el corazón de Cristo que está aceptando a las personas, ¿verdad? En amor. Pero sigo con el análisis de lo que estamos viendo. Paul Tournier tiene otro libro donde habla, que se llama Biblia y Medicina, creo que se llama este, y ahí habla de la magia y de la cruz, unos capítulos para mí que me parecen fascinantes. Él no habla de la magia formal o de las sectas que practican lo que se llama la magia, sino que de lo que habla es del pensamiento mágico. El pensamiento mágico es una tentación para todos, y es el pensamiento que cree que todas las cosas tienen que suceder automáticamente, chascando los dedos, y entonces las dificultades son removidas. Hoy en día ese pensamiento está detrás de todo lo que le pedimos a la ciencia. La gente tiene una creencia mágica en la ciencia. Está detrás de todo lo que le pedimos a la tecnología, y sobre todo también detrás de todo lo que le pedimos a la medicina. Recuerdo que le decía a un hermano médico que se quejaba de que la gente denunciaba a los médicos, digo, pero ¿no creéis que vosotros estáis lanzando a veces la imagen de que sois una especie de gurús que sabéis todo y que la gente no, y por tanto cuando falláis lo habéis tenido que hacer adrede? La gente tiene ese pensamiento mágico con respecto a la ciencia, la tecnología y la medicina, y lamentablemente también este pensamiento mágico está detrás de muchas de las maneras en que se predica el Evangelio. De hecho, yo le he llegado a oír cantar, ¿verdad?, una canción que dice: si tuvieras fe como un granito de mostaza, esto lo dice el Señor. Dice, tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete, dice, y los problemas se arreglarán. Y si no se arregla, pues no sé, probablemente es que no tiene fe. Es decir, no has dado con la fórmula mágica correcta. Pero Tournier nos enseña lo que es la magia y argumenta fuertemente que ese no es el mensaje del Evangelio. Y él contrapone, dice, lo contrario del mensaje de la magia, ¿sabes cuál es el mensaje de la cruz? El Evangelio no es magia, es cruz. Hay un fruto del Espíritu que comprende amor, gozo, paz y todas estas cosas. Pero no es magia, es la cruz. Es, como hemos leído en Jesús, tomar la cruz cada día. El crecimiento y la madurez del cristiano no viene del hecho de que Dios mágicamente allane nuestras dificultades, sino que el discípulo se niega a sí mismo, toma la cruz cada día y sigue a Cristo. Porque cada día le pedimos a Dios que nos dé el pan de cada día, y Jesús nos dijo tomar la cruz cada día. La cruz que yo llevé ayer no me sirve para el día de hoy. Ayer pude triunfar, ayer pude llevar la cruz, pero cada día tenemos que renovar ese compromiso de entregarnos, de ser discípulos del Señor, de decir, que seas tú y no yo, de seguirle, de tomar la cruz, que quiere decir confiar en que detrás de nuestro sufrimiento hay gozo, ¿verdad? Como Cristo llevó la cruz, ¿verdad? Y Cristo dice que soportó la cruz por el gozo puesto delante de Él, y eso es lo que somos llamados a hacer. Y esta es la realidad hasta que Cristo vuelva. Solo en la cruz está la victoria. Hemos cantado, la victoria está en Jesús. Por lo tanto, Pablo nos ha explicado, y he explicado brevemente estos versículos 1 y 2, que debemos vivir un proceso de transformación, donde tenemos que ir cambiando poco a poco los valores del mundo que nos rodea, que traemos dentro de serie. Tenemos que irlos cambiando por los valores del reino, ¿verdad? Cambiar una cosa por la otra. Y comienza con estos versículos del 3 al 8, que ya leyó nuestro hermano. La primera área que aborda Pablo es el de la relación de los creyentes dentro del cuerpo de la Iglesia. Nos va a hablar de más cosas, de cómo nos relacionamos con el mundo, ¿verdad? De cómo nos relacionamos unos con otros, de cómo nos relacionamos con las autoridades, de cómo tratar el tema bastante interesante, Romanos 14, ¿verdad? Los débiles en la fe, con el tema de los que querían comer carne, guardar días, etc. La convivencia en el contexto de los judíos y los gentiles dentro de una iglesia que acababa de nacer, ¿verdad? Que podía haber confusión. O sea, él toca muchos temas, pero el primero es la relación de los creyentes dentro del cuerpo de la iglesia. Para Jesús era muy claro.
Jesús dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos. Por tanto, es esencial en que os améis los unos a los otros. En esto lo conocerán. Por tanto, el primer sitio, el campo de entrenamiento donde tenemos que empezar a aprender a cambiar los valores del mundo por los valores del reino, es en el cuerpo de Cristo. Es en la iglesia donde Dios nos llama por medio del Evangelio. Nos llama a formar parte de un cuerpo. Nos llama a convivir con personas que también traen su propio mundo. Digamos, y que va a haber conflictos, va a haber cosas, pero tenemos que aprender a amarnos en esta circunstancia. Dios nos ha puesto en un campo de entrenamiento. Entrenamiento para lo que vamos a hacer para toda la eternidad. Dice el versículo 3, y de ahí un poco, de este versículo 3 es un poco el título de la predicación, parte del cuerpo, nada más, no más, pero nada menos también. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Parece que el mayor problema que traemos del mundo, donde debemos ser transformados por la renovación de nuestra mente, es el orgullo de sentirnos superiores a los demás. El mundo nos enseña que las personas son más o menos valiosas dependiendo de la función que ejerzan, del puesto que ocupan, del trabajo que tengan. Que lo que las personas sean o hayan alcanzado les debe servir para sentirse orgullosas, y aunque no lo diga, para sentirse superiores a otros que se dedican a hacer otros trabajos. Pero Pablo comienza con la humildad. Lo primero es la humildad. Muchas publicaciones en muros de Facebook o en WhatsApp nos hablan de la importancia de la autoestima. Para Pablo, la autoestima no es el problema. Pablo está mucho más preocupado con la altivez, con la arrogancia, con el egocentrismo o con el narcisismo. Cuando entendemos las diferentes funciones que cumplimos dentro del cuerpo de Cristo, cuando entendemos esto como un motivo para sentirnos superiores a alguien, o cuando nosotros mismos damos más honras a personas que ejercen determinados dones y menospreciamos a los que ejercen otro tipo de servicio, cuando hacemos eso estamos metiendo el mundo en la iglesia. Porque el mundo no es lo que se ve, son los valores por los que el mundo se rige, ¿verdad? Se nos llama a pensar de nosotros con cordura, que piense de sí con cordura. La palabra tiene que ver con la sobriedad. Sobrio es lo contrario de borracho, ¿vale? Y esta palabra, la palabra cordura, es la palabra contraria a lo que significa borracho. Alguien que está borracho es alguien que no está en contacto con la realidad. Así que no se trata de que pensemos que somos lo peor. No se trata de decir, yo soy lo peor, Señor, yo soy lo peor. No. Se trata de estar en contacto con la realidad. No se trata de insultarnos a nosotros mismos, sino de que valoremos en su justa medida aquello que Dios nos ha dado. Dice conforme a la medida de fe que Dios dio a cada uno. Dios no le ha dado toda la medida de fe a nadie. A cada uno, como dice este texto, le ha dado su porción. Así que ninguno es completo en sí mismo. Somos como las piezas de un puzzle que tiene que encajar. Vaya, necesito a los demás. Qué mala noticia. Como dice el título que he dado al tema, parte del cuerpo, nada más y nada menos. Dice el versículo 4 que de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Fíjense que Pablo no dice no todos los miembros tienen la misma posición, sino no todos los miembros tienen la misma función. En otras palabras, no ocupamos una posición, sino que ejercemos una función. Nadie ha de sentirse superior por tener una función diferente. No estás en una posición, estás ejerciendo una función que tiene que ver con los planes de Dios. Pablo explica más profundamente esta idea en 1 Corintios 12, del 14 al 21, que no lo vamos a leer entero, pero voy a leer algún texto de ahí. En Corinto, Pablo está escribiendo desde un punto de vista correctivo ante los problemas que estaban teniendo los corintios en no entender estas cosas. Ellos estaban envanecidos. En función de sus dones se creían unos superiores a otros y no demostraban nada de amor.
A los romanos, a los que todavía no conoce o todavía no ha visitado en persona, les escribe desde un punto de vista instructivo. A los corintios desde un punto de vista correctivo y a los romanos desde un punto de vista instructivo, casi preventivo, porque aún no los había visitado. Lo dice ese texto, que sí, porque veo si es entero, que lo voy a leer. Además dice, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, como no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no sería del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no sería del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Pues si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, aunque el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Pablo aquí anima al que piensa que es menos, porque sus dones no parecen importantes. Pero también desbarata la lógica de que se cree superior en base a su función o a sus dones. Estas dos personas, el que se cree superior y el que se cree inferior, en realidad tienen el mismo esquema de pensamiento, que es un esquema de pensamiento que es el del mundo. Y eso es lo que Pablo combate en su carta a los Corintios y lo que aquí está enseñando a los romanos a no hacer. La tremenda realidad, como dice el versículo 5, es que somos un cuerpo en Cristo y miembros los unos de los otros. Desde cierto punto de vista, no existe el cristiano individual. Si es cristiano, es miembro de un cuerpo con otros cristianos. Si piensa que tiene una relación con el Señor independiente de su relación con el cuerpo, entonces no está pensando como un cristiano. Decía C.S. Lewis, otra vez, que había dos cosas que no pueden hacerse solos en este mundo: casarse y ser cristiano. ¿Conocía a alguien que se haya casado solo? Sí, creo que hago alguna idea por ahí. Ahora que lo digo. Hay cosas muy raras, entonces mejor no preguntar. Pero hay quien se ha casado solo, sí, pero es absurdo. Hay dos cosas que no se pueden hacer solos en este mundo: casarse y ser cristiano, según C.S. Lewis. Ahora, esta unidad se expresa en diversidad. Y este es el tema de los 3 últimos versículos. Dice 6, del 6 al 8. Tenemos pues diferentes dones, según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. El de servicio en servir. El que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que reparte con generosidad, dice liberalidad vuestra Biblia. Viene a ser lo mismo. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Es importante la frase con la que comienza el versículo 6. Dice, tenemos dones diferentes dones. Y es necesario que así sea para que se exprese en su pluralidad el cuerpo de Cristo. Dios no distribuye los dones en la iglesia en un concurso de méritos. Tú te mereces predicar. Tú te mereces ser papa, ¿no? Podríamos decir, no. Dios no distribuye los dones en un concurso de méritos. Recordar que son funciones, no posiciones. Los dones son esencialmente, si estoy buscando una palabra fuerte, los dones son esencialmente expresión de la gracia de Dios para con la iglesia. Una expresión de la gracia de Dios para que cada uno de nosotros nos podamos parecer cada día un poquito más al Señor Jesucristo hasta que Él vuelva, y aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es una gracia de Dios que no te ha sido dada solo a ti para que la disfrutes individualmente. Los dones no te los da Dios a ti para que los disfrutes individualmente. Son la expresión de la gracia de Dios para toda la iglesia, para todo el cuerpo. Somos miembros los unos de los otros. Y esto implica que los dones se nos conceden para servir a los otros por medio de ellos. Servimos al cuerpo, servimos a Dios, y eso, a no ser que alguien de vosotros se haya sido arrebatado al cielo para servir a Dios de alguna manera que no entiendo, servir a Dios se manifiesta sirviendo a los demás, sirviendo a los otros, sirviendo incluso a los que todavía no conocen al Señor, para que lleguen a conocerle y para ayudarles en sus necesidades y expresar el amor de Dios.
Pero hay otra palabra muy importante y es la palabra diferentes, teniendo dones diferentes. Debemos aceptar y amar la diversidad como diseño divino. Debemos amar esta palabra, tenemos dones diferentes. Al mismo tiempo, debemos armarnos con una mentalidad de agradecimiento por los dones que Dios ha concedido a la Iglesia por medio de otras personas. Recuerdo que mi hija Eva me dijo una vez, escuchando a una cantante cristiana que tiene una voz preciosa, me dijo: me encantaría tener el don que tiene esa chica, con lo bien que canta, con lo bellísimo que canta. Y yo le dije: lo tienes. Porque como dice Pablo, todo es vuestro, todo es tuyo. Es decir, aquello que hay, aquellos dones que Dios ha dado a la Iglesia, te los ha dado a ti. Lo tienes. Claro, ya quería decir que yo quería ser yo la que cantara así, ¿no? Pero el don lo tiene, claro que lo tiene. Todo es vuestro, dice la Biblia. Aquí una lista de dones que no voy a repasar exhaustivamente, pero sí decir que vemos dos tipos de dones. Vemos dones visibles y dones que son menos visibles. Cosas que los demás ven y cosas que no ven tanto los demás. Pablo pone todos los dones al mismo nivel de importancia, porque todos ellos son la expresión de la gracia de Dios para su pueblo. Y pensamos, ¿vamos a desechar algo de la gracia que Dios nos ha dado? O sea, ¿realmente vamos a menospreciar algo que Dios nos ha dado en su gracia? Pensemos en esto. Hay quien profetiza, dice el que profetiza, ¿no? Yo digo, como yo lo veo, yo no creo que sea una lista exhaustiva. Yo creo que quien profetiza, pues hoy sería aquel que habla al pueblo las palabras de Dios y tiene una capacidad para discernir lo que Dios quiere que su pueblo entienda de manera especial en medio de tiempos que son cambiantes, porque esto es lo que hacían los profetas, ¿verdad? Hablaban al pueblo en la historia, hablaban las palabras de Dios al pueblo en la historia. Ahora no lo hacemos, o no deberíamos hacerlo por medio de revelaciones especiales, por lo menos pienso en lo que creo yo, por medio de revelaciones ahí directas, sino por medio de leer y entender en la Biblia aquel mensaje que tiene para los tiempos cambiantes, para las cosas que estamos viviendo hoy. Hay quien su don es enseñar. Una vez leí en la revista Edificación Cristiana una definición de lo que es un maestro que me dejó impactado, pero cuando se lo he contado a la gente, alguna gente se ha quedado así como diciendo: ¿por qué? Porque es una definición tan sencilla, pero es que me dejó impactado por lo sencilla que era. Decía que un maestro es alguien que enseña y las personas aprenden. Digo, claro, a lo mejor podemos darle 50 vueltas y tal, no. Es alguien que enseña y la gente aprende. De modo que es muy importante el feedback. He estado buscando, a ver, palabras para no decir feedback, ¿verdad? Y me dice, ChatGPT me dice, valoración, opinión, reacciones ante lo que haces. Es importante ver si la Iglesia aprende cuando alguien está enseñando. Pero yo creo que esto se puede aplicar a todos los dones. Para descubrir cuáles son tus dones, es importante que la Iglesia lo reconozca y que te lo haga saber en un espíritu, ¿verdad?, de libertad, en un espíritu de no sé, iba a decir buen rollo, pero bueno, en un espíritu, ¿verdad?, de eso, de libertad, voy a decir tolerancia, pero bueno, es una palabra que se puede malentender, ¿no? En un espíritu, sí, eso, de aceptación del otro, ¿no?, del hermano, decir, oye, te puedes equivocar, ¿no? De gracia, en un espíritu de gracia sería la idea, ¿no? Es perfectamente válido, pienso en mi opinión, probar también, hasta descubrir qué dones es los que te ha dado Dios. Es decir, qué te gusta hacer y qué es lo que realmente la Iglesia se beneficiará por lo que tú haces, ¿no? Dentro de, como entendamos que la Biblia también explica estas cosas. Es perfectamente válido probar hasta descubrirlo. Siguiendo el espíritu de esta definición, entonces yo diría que el que exhorta, la palabra es parakaleo, de donde viene la paraclesis, paracleto, el consolador. El que exhorta es alguien que habla y las personas reciben consuelo, reciben ánimo o reciben energía para seguir adelante. Recuerdo que una vez, hablando de esto, de la exhortación, puse en un retiro de nuestra iglesia, en un sitio por ahí en la montaña, puse un vídeo de una película, que era una película cristiana, ¿no? Y en ese vídeo, pues, un entrenador de fútbol americano le dice a uno de los chicos que él es capaz de cruzar
medio campo con otro compañero bastante grandote puesto en su espalda. Y él dijo que no, es imposible, que sí, que puedes cruzar medio campo. Dice, bueno, vamos a ver. Le vendó los ojos, lo puso ahí a cuatro patas y montó al otro compañero encima de espalda, ¿no? O sea, y empezó a decirle, venga, camina, venga. Y le estaba gritando, camina, venga, venga, camina, camina. Y dice, bien, lo has conseguido. Y cuando se quita la venda, no había avanzado medio campo, había avanzado un campo entero. O sea, de modo que eso es la exhortación. Es tener el don de hablar a las personas y conseguir animarlas, conseguir alentarlas, conseguir consolarlas. Nos necesitamos también los unos a los otros. Y también tenemos que exhortarnos unos a otros. Lo dice Hebreos, ¿verdad? Que dice, no dejéis de congregaros, sino exhortaos, animaos, alentaos unos a otros. Porque se acerca aquel día, ¿verdad? El día que hemos cantado de manera tan preciosa antes y del que hablaba también esta mañana. También está el que preside. Dice que lo haga con solicitud. Que preside no significa el que lleva la dirección de un culto, sino el que lidera a la comunidad, el que va al frente, el que la conduce. Eso es lo que significa para liderar. Líder es el que lidera, el que guía, el que conduce. ¿Os dais cuenta de una cosa? Para Pablo no tiene por qué ser la misma persona. Está el que profetiza, puede que haya persona que tenga más de un don, ¿vale? Pero para Pablo no tiene por qué ser lo mismo. El que lidera, el que profetiza, el que enseña, el que exhorta. Hay otros dones menos visibles, pero Pablo les da la misma importancia. Está el que sirve, y siguiendo esta definición de maestro diría que el que sirve es alguien que trabaja y al hacerlo resuelve problemas y satisface necesidades. Está el que reparte, que dice que lo hace con alegría. Yo voy a leer una definición que hacía Luis Alonso Schockel comentando el libro de Ruth sobre Booz, su futuro marido. Dice que en el relato de Ruth, Booz es el dador humano que ha recibido de Dios la lección de dar y los bienes de los que dar. Ha recibido primero la lección de dar, pero también los medios, las posibilidades de hacerlo. El que hace misericordia es aquel cuyo corazón le mueve hacia las personas más necesitadas, que está atento a la necesidad de las personas más necesitadas y que hace todo lo posible por aliviar el dolor y la miseria. Esto como don principal. A veces caemos en no entender que hay diferentes dones. Tenemos la tendencia de, digamos, poner nuestros dones por encima de los demás. Eso es lógico. Eso tiene que ver con el peso que hay en nuestro corazón, que está relacionado con los dones que Dios nos da. Es lógico que pase. Personas con dones diferentes tienden a pensar que la iglesia debería estar enfocada en esto o en aquello. Quien tiene el don de la evangelización puede llegar a pensar que la iglesia debería ocuparse por encima de cualquier cosa y sacrificando todo lo que haya que sacrificar en la evangelización, que todos deberían tener su misma carga, con la misma sensibilidad y hacer el mismo trabajo. El que tiene el don de enseñanza a veces puede caer en buscar por encima de todo que la iglesia tenga una sana doctrina y todos deben estar a la caza de aquel que se aparta, aunque sea 5 milímetros de lo que piensa, de que piensa que la enseñanza es correcta. El que tiene el don de la misericordia puede llegar a pensar que la iglesia debe dedicarse por encima de cualquier otra cosa a hacer labor social y ayudar a los pobres y marginados. Cuando no se entiende que Dios da dones diferentes, todas estas personas, cuando han caído en este desequilibrio, crean falsos dilemas. El falso dilema es una falacia lógica, ¿no? Bastante conocida. Es algo así como, si tú estás preocupado por la enseñanza, es que te estás olvidando de evangelizar o te estás olvidando de ayudar a los pobres. O otro dice, si tú solo piensas en ayudar a los pobres, seguro que te has entregado a esa herejía que le llaman el evangelio social y te da igual la doctrina. Y así sucesivamente, ¿verdad? Siempre es absolutizar el don que Dios le ha dado a uno. Y no quiero que nos confundamos. Todos tenemos que tener misericordia. Todos debemos ser generosos. Todos debemos tener sed por la palabra y por la doctrina sana, por la enseñanza correcta. Todos debemos dar testimonio de nuestra fe. Pero hay personas cuyo don les lleva a dar mucha más importancia a unos que a otros, y esto es normal. El equilibrio consiste en descubrir los dones que Dios ha dado a la iglesia y apoyarlos a todos con equilibrio,
que se pueda manifestar en su plenitud completamente el cuerpo de Cristo. No hay falsos dilemas. Es decir, pero si ves que alguien, su don es uno, dice, bueno, que esta persona apriete más aquí. Vamos a poner ejemplo con un equipo de fútbol, ¿no? Digamos, hay algunos que dicen, bueno, si este es mi máximo goleador, no lo puedo meter de defensa central, ¿vale? Y si este es un gran defensa, pues no lo puedo mandar de delantero. ¿Comprendemos esto? Todo esto entonces es muy importante, pero sí que todos tenemos que luchar por lo mismo, por meter goles y porque no nos los metan, ¿vale? Eso es lo que pretende hacer un equipo de fútbol. Pero el equilibrio, de nuevo, consiste en descubrir qué dones ha dado Dios a la Iglesia. Dar gracias a Dios porque son una manifestación de su gracia y apoyarlos con equilibrio. Y yo creo que a lo mejor en eso consiste hoy el mandamiento de Pablo, cuando dice no apaguéis el espíritu. Hay quien lo relaciona con las profecías de las que habla luego Pablo, pero yo creo que el Espíritu es el que da todos los dones a la Iglesia, ¿verdad? Y apagar el Espíritu pues puede significar no dejar que determinados dones que Dios ha dado a la Iglesia pues digamos alcancen su máxima expresión. Una cosa muy importante que me viene a la mente, es más importante siempre el carácter que el carisma, ¿vale? Más importante que tu don es que tú te parezcas a Cristo cada día más. Más importante que mi don es que yo me parezca a Cristo cada día más. No en primera persona, en segunda persona, sino en primera. Más importante que el don que tengamos es que nos parezcamos a Cristo. El fruto del Espíritu es más importante que los dones del Espíritu. ¿Sabéis para quién no era muy... ¿Sabéis quién era maravilloso en cuanto a los dones del Espíritu, pero nefasto en cuanto al fruto del Espíritu? Sansón. Buscarlo y pensarlo y cómo acabó su vida. La Biblia nos enseña por arriba y por abajo, o sea, por todas partes, que es más importante el carácter que el carisma. Aunque aquí estamos hablando del carisma, estamos hablando de los dones como expresión de la gracia de Dios. No apaguéis el espíritu. Si tú sientes una preocupación especial por una determinada área de trabajo, muy probablemente tiene que ver con los dones que el Señor te ha dado. Nos viene bien repetir el principio del versículo 6, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Recuerdo una frase de un maestro de la Biblia, que algunos conocerán, Pedro Gelabert. Recuerdo que lo dijo en una predicación que le escuché en Barcelona, que decía que si tú tienes una conciencia profunda de una necesidad, y al mismo tiempo tienes la conciencia de que tienes capacidad para ayudar en esa necesidad, eso es un llamado. Eso es un llamado que Dios te da para que te pongas en acción. Pablo quiere que los creyentes piensen de sí mismos con cordura, que no se les suba a la cabeza la función que hacen en la iglesia, ya que estas funciones son dones, es decir, una expresión de la gracia de Dios para con su pueblo, pero que también piensen que son nada menos que parte del cuerpo de Cristo, con una función importante para que el cuerpo funcione, una función que necesariamente ha de ser diferente a la de tu hermano. Por último, para Pablo aquí el énfasis no está en la descripción de en qué consisten los dones, sino, como hemos dicho antes, sino en el carácter con el que hay que ejercer los dones. Fijémonos en los verbos empleados: úselo, sirva, enseña, habla a los hombres de parte de Dios, consuela, muestra generosidad, muestra diligencia, muestra alegría. El carácter con el que se hacen las cosas es más importante. Hay que reflejar a Cristo, lo más importante de todo en aquello que hagamos, con dones diferentes, pero lo más importante es reflejar a Cristo. Y eso es lo que quiere hacer en nosotros, transformarnos espiritualmente, transformarnos empezando de dentro a afuera, que esa transformación de nuestra mente nos lleva a vivir de manera que nos parezcamos cada día más y más a Cristo. Y miren, eso es la iglesia. Si yo voy a una fábrica de mesas y no salen mesas, pero se lo pasan muy bien los trabajadores y ahí se divierten y hacen... Y dicen, oye, que esto es una fábrica de mesas. La iglesia tiene que ser una fábrica de discípulos, de aprendices de Cristo, de personas que se parezcan a Cristo. Y si perdemos esa visión, pues seremos como esa fábrica de mesas, que se lo pasan muy bien, que todo está muy correcto, pero que no hacen mesas, ¿vale? Que no sale
aquello para lo que se supone que está hecho. La Iglesia es parte, digamos, del plan del reino de Dios, y su propósito es que todos y cada uno de nosotros nos parezcamos cada día más a Jesucristo. Y eso debería ser el objetivo número uno, por encima de cualquier cosa. ¿De qué manera podemos parecernos cada día más al Señor Jesucristo? ¿De qué manera podemos ser como Él? Podemos reflejar en nuestras vidas la santidad de Cristo, el amor de Cristo, para con los hermanos primero, porque nos entrenamos unos con otros, pero también para con el mundo que nos rodea. No es casualidad lo que Pablo escribe a continuación, que tenga un paralelo con el pasaje de 1 Corintios 12. 1 Corintios 12 nos habla de los dones, y luego viene el 13. Y el 13 dice, miren, todos esos dones maravillosos, si no tengo amor, si no tengo el carácter de Cristo, no sirve para nada. Es ruido. Es ruido. No vale para nada. Lo que realmente da consistencia a todas las cosas es que se hagan en amor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor, termina también 1 Corintios. Decía, hay un libro por ahí que no me he leído, pero que es un comentario sobre 1 Corintios, y me llama la atención el título. Luego descubrí que era un profesor de Samuel en Guatemala, y el título es 1 Corintios, solo les faltaba el amor. Tenían todo, solo les faltaba el amor. Es un título que la verdad me llama bastante la atención. Digo, bueno, dice, esa persona es perfecta, solo le falta estar viva. Vale. Entonces, pensemos en algo así. Después de 1 Corintios 12, viene 1 Corintios 13, el gran himno del amor, que se pueden resumir en que sin amor los dones no sirven para nada. Y después de leer todo lo que hemos leído de los dones, ¿cómo empieza el versículo 9? El amor sea sin fingimiento. Y el versículo 10 que dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, buscando la honra del hermano por encima de la tuya. ¿Puede haber algo más diferente al espíritu del mundo? Dice que no es que consideres que tu hermano digamos es más importante delante de Dios que tú, sino que en tu trato con él le trates con el respeto con que tratarías a un superior, con el respeto con el que tratarías a tu jefe si eres un empleado honesto, no si eres uno que nada más que busca aprovecharse, ¿no? Un pelota. De la manera que tratarías a alguien, ¿verdad?, que está en una posición superior. Así nos tratemos los unos a los otros. ¿Puede haber algo más diferente al espíritu del mundo? ¿Puede haber algo más diferente a lo que decía, que ninguno piense de sí, que tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, que buscar la honra del otro por encima de la tuya? Eso es lo que hace la Trinidad. Hay una doctrina que tiene un nombre griego, que ahora no me acuerdo, que significa algo así como baile, que habla de que hay un movimiento constante de la Trinidad porque siempre están buscando la honra del otro, siempre amar al otro, ¿no? Y entonces eso produce un movimiento, y ese movimiento es el que se expande también hacia las vidas de los seres humanos cuando Dios despliega su amor en su plan de salvación para con cada uno de nosotros. Pues para terminar, recuerda, si aún no eres parte del cuerpo de Cristo, pues te animo a que pienses que la salvación de Cristo está ahí, se está ofreciendo a ti. Dios extiende sus manos y te dice, ven. Te dice, ven, y el que a mí viene no le echo fuera. Y si eres parte y si estás en Cristo, si ya le has aceptado en tu vida, recuerda que eres parte del cuerpo de Cristo. Nada más, pero también nada menos. Pues que el Señor bendiga su palabra y muchas gracias por escucharme.